Bueno, nuevamente buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sección sincrónica. Tenemos programa para el día de hoy. Antes de iniciar, les quiero comentar pues que en el día de hoy se les compartió en uno de los anuncios el estado de las calificaciones para recalcar un poquito lo que se visualiza en esta tabla, pues sobre todo más que todo los que aparecen en letra D, que serían los aprendices que tienen que revisar sus actividades y cuál fue el error o por qué no cumplió con lo que se les estaba solicitando. Entonces esta sería, un momentico, yo permito esto. Okay. Bueno, entonces voy a coger una de los dos grupos como ejemplo. Simplemente para esta semana se tenía, digamos que prácticamente dos actividades para la semana 1, ¿no? Estoy hablando en este caso de la semana 1. Dos actividades, una era opcional. ¿Cuál era opcional? La del foro. Entonces por eso no se refleja aquí. Si ustedes hicieron sus aportes, pues yo les comenté en la sección sincrónica de la semana pasada que iba a estar disponible el foro, pero sin embargo no era calificable, no se considera entre las ponderaciones para evaluarse el resultado de aprendizaje de la semana 1, que es el RAP 1, que es este que estamos observando aquí, pues. Entonces los que tienen A no creo que tengan ningún inconveniente. Si su actividad está en A, pues el RAP va a estar en A. Lo que nos interesa en cada semana es que el RAP, si es en la semana 1, que el RAP 1 esté en A, el RAP 2 esté en A y el RAP 3 esté en A, y así sucesivamente hasta la cuarta semana. Porque en realidad cuando ustedes aprueban los 4 resultados es que se certifica. Entonces para poderse aprobar un RAP, pues tienen que cumplir con todas las actividades. En esa semana que pasó, en la semana 1 solamente era una actividad. Por eso prácticamente los que tienen una en la actividad de la semana 1, la que corresponde a aplicar los conceptos de una base de datos según los requerimientos de una empresa, pues directamente están en A. Aquí por ejemplo tengo algunos aprendices que están en D. ¿Qué pasa con esos aprendices? No se les puede colocar una D aquí porque significa que pierde el RAP. Entonces, para que ellos puedan aprobar este resultado, tienen que volver y enviar esta actividad. Entonces, ¿cuál actividad? Le aplicar los conceptos de una base de datos según los requerimientos de una empresa. Recordemos que esa actividad pues prácticamente tenía dos componentes. Uno debe que ser la caracterización de una empresa y un mapa mental. Una vez pues entreguen esa evidencia y esté sobre los 70 puntos, van a estar acá. Simplemente era eso como para recalcar esta parte de ese anuncio, ¿cierto? Pues en el transcurso de la semana pues también se ha ido publicando digamos esta tabla donde nos especifican las actividades que tenemos programadas para esta semana. Entonces, para esta semana ya tenemos dos actividades. Para poder aprobar el resultado de aprendizaje, el segundo RAP, deben de entregar y aprobar satisfactoriamente estas dos actividades. ¿Cuáles dos actividades? Pues un cuadro comparativo donde se comprenden los conceptos de una base de datos y un taller aplicado pues donde se desarrollan los componentes de las bases de datos conceptuales. Listo. Entregando estas dos actividades, pues vuelvo y repito, este RAP se puede aprobar el segundo RAP. En la segunda, pues dentro de 8 días, prácticamente dentro de 8 días se les publicará nuevamente, digamos, un estado nuevamente de las calificaciones, donde los que hicieron los ajustes de la semana 1 y los que hayan entregado los de la semana 2, pues van a aparecer reflejados en esa tabla o en ese estado de calificaciones que se les aprobó.
Fechas de inicio, empieza desde el 6 de septiembre y la fecha de finalización termina esta actividad el 12 de septiembre. Aquí pues nos dan el enlace para descargar prácticamente la guía de aprendizaje. Recuerden que la guía es donde está planteado todas las actividades que se deben desarrollar en cada semana. ¿Listo? Entonces eso sería con respecto a lo que tienen, a los anuncios y lo que tenemos como pendientes de esa semana. ¿Listo? Entonces vamos a, por aquí tengo una presentación. Listo, vamos a como a recalcar prácticamente desde el material de formación de la semana 1, nuevamente las actividades. Entonces en esta presentación pues o en esta diapositiva lo que se tiene simplemente es tratar de recordarles que siempre tienen el material de formación. Ese material es como las primeras recomendaciones que les hacemos antes de que ustedes empiecen a desarrollar cada una de las actividades. Siempre vienen en dos versiones, la versión descargable y la versión interactiva, como se les había comentado. Para llegar hasta esta versión, recuerden que ustedes aquí tienen estas flechas de navegación, ¿cierto? Hacia atrás y hacia adelante, donde pues tienen que llegar hasta la 2 de 3 para poder llegar aquí al material de formación de la semana 1. Entonces, les recomiendo que revisen los que aún no han hecho este proceso, los que no han realizado todavía la actividad. Los invito a que por favor se documenten primero y después revisen la guía de aprendizaje para determinar qué actividad. Y si no, pues también pueden revisar la sección sincrónica donde se recalcó ahora 8 días estas actividades. ¿Listo? Entonces, esto pues era lo de la semana. Las dos actividades, este foro era opcional, entonces es lo que eran del foro, simplemente habían que responder una serie de preguntas. Como es opcional, pues no nos vamos a detener acá. Y lo que sí teníamos en la guía de aprendizaje eran prácticamente el ítem 3 y el ítem 4, que hacía referencia al ítem 3. Lo que yo les decía, la caracterización de una empresa. Ustedes podían basarse en cualquier empresa, ya sea esa empresa que están laborando o otra empresa que la puedan visualizar y que la pues, puedan determinar, como el nombre de la empresa, la descripción operativa de la empresa, los productos o servicios que comercializa, qué necesidades de manejo y de almacenamiento de información requieren, ¿cierto? Y determinar pues las aplicaciones de las bases de datos en la empresa que pueden requerir. Y por último pues tenían el mapa, crear un mapa mental en el cual pues debían definir los conceptos básicos sobre las bases de datos. Y se tomaba pues como ejemplo la empresa que ustedes tomaron en el punto anterior. Listo, yo creo que pues igual eso es de la semana pasada, simplemente para recalcarles, para poder entregar la evidencia, pues simplemente cuando le dan clic en la evidencia, lo que quiero recomendar es que traten de hacerlo siempre en un documento, ya sea en Word o pueden adjuntar un documento en formato PDF y ustedes verán, o una presentación. El hecho es de que no peguen la evidencia aquí, en esta área. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos que lo hacen. Cuando ustedes copian y pegan se suelen perder los formatos, el tipo de letras, si tienen portada se suele perder el estilo de la portada. Entonces traten de simplemente dejar algún comentario y adjuntar el documento de la correspondiente actividad que ustedes van realizando y entregando. Y por último pues compartir. Esto es como uno de los mayores errores, incluso, otro de los errores que suelen tener como en esta calificación es una D, es porque envían los documentos que no corresponden. Entonces digamos que en algún momento ustedes le dan a adjuntar archivo, van y buscan por el explorador de Windows en la ventana que se les despliega el archivo y seguramente a la hora de darle un doble clic o seleccionar la opción de abrir, adjuntan otro documento. Entonces hay algunos que puede ser ese el caso. Entonces si el documento pues no es el que uno no les puede calificar un bien. Entonces tiene que evidenciar la actividad con lo que se está solicitando en la guía. Esto pues para cualquiera de las actividades que empecemos a desarrollar. Listo. Para que tengan presente, porque esos errores los suelen cometer en algunas ocasiones. Para enviar las evidencias, ¿cierto? Cerciorarse que siempre lo podemos hacer primero que todo por dos enlaces.
uno por aquí, por el que hice, por el de menú de herramientas, evidencias, y seleccionar la correspondiente evidencia. En este caso, pues para la primera semana era aplicar los conceptos de una base de datos, seleccionar eso. No vayan a seleccionar esto porque esto es para las otras evidencias, entonces simplemente deben de enviar las evidencias que corresponden por el enlace que les corresponden. ¿Listo? Eso sería, eso lo recalco porque hay veces errorcitos que algunos que otros lo cometen, entonces para que no se nos vuelvan a presentar esos inconvenientes, trato de resaltar esa parte. Listo, acá pues continuamos, pues tienen que dar algún comentario, es opcional, y por último pues publicar la evidencia. Eso hasta ahí sería prácticamente como recalcando detallitos de lo de la primera semana. Listo. Para esta segunda semana, el estado de calificaciones, que ya es algo que les acabé de nombrar, para que traten de interpretar. En la segunda semana, digamos que aquí va a ser semana 2, van a tener dos actividades, ¿cierto? Para que el RAT 2 quede aprobado, deben de estar las dos en A, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo estos aprendices que obviamente no tengo, sino los tengo como ejemplos más la tabla. No están en A pesar de que tienen una A en este foro, pero no tienen una A en el de aplicar los conceptos. Entonces en ese caso no se les ha podido probar el RAP. En este caso, para que se pudiera probar el RAP 1, deberían de haber cumplido con los dos. Por eso se simplificó y se suprimió prácticamente el foro, porque muchas veces entregan las actividades, ¿cierto? Y les va muy bien, pero no participan en el foro. Entonces se suprime el foro y nos basamos solamente en el taller. ¿Listo? De acuerdo a lo que tengan en el taller, es que por eso nos aparecían el A. Acá sí se deben de cumplir, o sea, es incluyente, es una I, o sea, es la una cosa y la otra, se deben de cumplir para que se pueda aprobar. En este caso, por eso esos aprendices, no les aparece una A, porque algunos no tienen las dos A en las dos evidencias que tenían que entregar. Entonces, para que lo tengan en cuenta esta semana 2, porque esta semana sí son dos actividades, una que es el cuadro comparativo, ¿cierto? Y la otra es un documento, un taller. Para la segunda semana... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Qué pena interrumpir, lo que pasa es que yo soy nueva en la clase y pues quería saber si a mí también me toca presentar esas actividades. Sí, claro, obviamente, o sea, para poderse certificar se deben de aprobar los 4 resultados. Para poder aprobar el resultado de la semana 1, debes de cumplir para la semana 1 como mínimo aquí voy a volver aquí a este. Simplemente para la semana 1 tuvimos en cuenta este taller. Listo, tienes que entregar este taller, aplicar los conceptos de una base de datos, y el requerimiento era lo que yo les estaba comentando hace rato, caracterizar una empresa, el nombre, los productos que comercializan, las necesidades de almacenamiento de información, eso, y el mapa mental. ¿Listo? Entonces esa sería la primera semana. Si entregas eso, pues se aprueba el primer resultado, que era el de la semana 1. Ahora ya estamos en la semana 2, pues en la semana 2, ahorita de todas maneras recalcamos nuevamente las dos actividades que deben desarrollar en cada una de esas dos actividades. ¿Listo? Pero sí hay que entregar las dos actividades. Ok. Entonces para la semana 2, igual que en la primera semana, ¿cierto? Primero que todo, yo creo que ustedes ya pudieron verificar que en la plataforma, por contenido del curso, ¿cierto?, ya les aparece disponible actividad 2. ¿Listo? En la primera semana pues nos aparecía actividad 1. En la actividad 1 pues ahí encontramos el material de formación, la guía de aprendizaje y los enlaces para enviar las evidencias. En esta semana pues también tenemos la actividad 2, donde tenemos una guía de aprendizaje, tenemos un material para la segunda semana, diferente al de la primera semana obviamente, y tenemos los enlaces para enviar las evidencias. Entonces, recomendación igual que en revisar el material de formación. Este material de formación también está en dos versiones: la versión interactiva, la versión descargable primero, que es y la versión multimedia.
se considera que es como una versión interactiva. Entonces, antes de desarrollar sus actividades, ¿cierto? Les recomendaría o les sugiero que por favor revisen el material de formación para que se contextualicen en la temática para esta segunda semana. ¿Listo? ¿Que cuál de los dos? Pues si lo pueden revisar los dos, bien. Si carecen de tiempo y eso, pues pueden revisar el versión descargable o la multimedia, que es como más interactiva. Bueno, ya es decisión de cada uno de ustedes. ¿Listo? ¿Qué encontramos en ese material de formación? ¿Listo? Aquí ya empezamos a entrar un poquito como en la parte del contenido, ¿cierto? Y hablamos como parte de los diferentes modelos que podemos encontrar a la hora de las bases de datos, ¿cierto? Un elemento importante en la base de datos, pues digamos que es la información, pero para poder modelar toda esa información, ¿cierto? Nosotros contamos con diferentes modelos. Para entender los modelos, pues debemos de identificar los diferentes conceptos que nos relacionan a esos modelos. Por ejemplo, hablamos de un modelo de entidad-relación, donde se habla de, pues obviamente, de una entidad, de los atributos, de las relaciones. Entonces, en ese material de formación, ¿cierto? Ustedes pues van a encontrar la documentación. Voy a tratar de hablar muy rápidamente de cada una de esas cosas, pero sí, por favor, pues traten de documentarse en el tiempo que les quede libre, sobre todo el material que tienen aquí. ¿Listo? Entonces, esa es una de las una imagen de lo que le corresponde al material interactivo. ¿Listo? Aquí nos especifican pues qué es una entidad, ¿sí o no? Los atributos de esas actividades, de esas entidades, perdón. Y yo creo que ya para la próxima semana pues vamos a tratar de ver un modelo donde podemos identificar lo que es la entidad, lo que es los atributos, lo que es la parte de cardinalidad, identificar la llave principal, identificar la llave secundaria, que eso es como lo más importante a la hora del modelado de las bases de datos. ¿Listo? Entonces, pues primero que todo no se olviden de revisar esta documentación, que esto es lo que ustedes pues cuentan para esta segunda semana. Tenemos diferentes conceptos. No se olviden que para ir avanzando en cada uno de estos conceptos, pues ustedes tienen aquí ir avanzando. Pues estamos en el primero, la página 1 de 5. Para pasar a la segunda, pues darle un clic acá e ir explorando esa parte. Entonces, documentarse con lo que son las bases de datos relacionales y lo que es el modelo de entidad-relación, que se conoce comúnmente como el MER, que es M de modelo, E de entidad y R de relación, modelo de entidad-relación o el modelo MER. Listo. ¿Qué más encontraríamos encontramos un mapa conceptual, ¿cierto? Acerca de lo que son los conceptos de la base de datos. Entonces ahí pues lo que les estaba comentando, para poder entender bien lo de la base de datos, ¿cierto? Digamos que nosotros de pronto podemos tener la idea que una base de datos pues es una tabla donde tenemos mucha información, pero lo importante, como les digo, es saberla modelar, saber hacer ese diagrama, ¿cierto? O ese modelo que a la hora de interactuar entre las diferentes entidades de la relación, pues nosotros podamos desarrollar eso. Y eso es en lo que quiero enfocar el curso. De pronto el curso más adelante se habla de la normalización, ¿cierto? En esta parte yo quiero tratar de simplificarlo, no utilizando tanto la normalización, sino utilizando los modelos. Con los modelos nosotros podemos simplificar obviamente una base de datos, y después de que ya tengamos el modelo, ¿cierto? Relacional, ya es fácil crear la base de datos, porque como digamos, la primera base para poder desarrollar una base de datos relacional pues es tener el modelo. Entonces lo que se pretende con este curso es afianzarse en los conocimientos y después de eso tratar de desarrollar y diseñar un modelo de la base de datos. ¿Listo? Ya en cursos posteriores pues sí sería perfecto de que ustedes pudieran desarrollar ya o crear esas bases de datos con diferentes sistemas gestores de bases de datos. Entonces, pero lo importante es entender esto.
la parte de los conceptos y el modelo. ¿Listo? Pues para eso, digamos que en esto pues tenemos lo que yo les he comentado, las bases de datos relacionales y el modelo de entidad relacional, que es lo que se incluye dentro de los conceptos de las bases de datos conceptuales. Dentro del modelo de entidad relación se hablan o se tienen algunos conceptos importantes, que son los atributos, que es las entidades, que son las relaciones, que son las llaves, en este caso llaves, pero las llaves también se simplifican, o hay unos tipos de llaves, que son las llaves primarias, las llaves secundarias, o la primary key, la foreign key, que se conocen en la base de datos. Y en las relaciones pues hablamos de varios tipos de relaciones que se conocen entre el modelo como la parte de cardinalidad, y depende de cuántos a cuántos están relacionadas las entidades. Entonces yo tengo dos entidades, pero ahorita no se preocupen, más adelante de pronto miramos un ejemplo donde podemos indicar, esto es una entidad, estos son los atributos de las entidades, aquí van las relaciones entre las entidades. ¿Listo? Por ahorita pues simplemente estamos, o les estoy dando una cantidad de información, pero recuerden que eso se trata de tener primero los conceptos básicos de las bases de datos, en este caso bases de datos conceptuales o relacionales. ¿Listo? Entre dos entidades nosotros pues tenemos unas relaciones, y esas relaciones con la parte de cardinalidad nos tratan de entender de cuántos a cuántos se relacionan cada una de esas entidades. ¿Listo? Y para eso pues se hablan de uno a unos, de uno a varios, o de varios a varios, ¿no? Y de uno, en otros bibliografía pues hablamos de uno a varios, de uno a uno, o de muchos a muchos incluso, ¿no? Entonces ahí ya pues nos toca que, o los que ya tienen conocimiento en esto saben, que los que no, pues irse familiarizando con los diferentes digamos conceptos que se suelen tener de un mismo, en este caso pues de un mismo concepto, ¿no? Eso sería como parte de los conceptos o las bases principales para poder entender lo de las bases de datos y eso. Entonces los invito a que revisen el material de formación. En el material de formación está detallado cada uno de estos términos, ¿cierto? Pero pues en la medida que vamos teniendo las secciones sincrónicas, como les digo, vamos a ir teniendo una serie de ejemplos de modelos entidad-relación, donde logramos indicar, este es el atributo, este es primero la entidad, estos son los atributos de esa entidad, y estas vendrían siendo las relaciones entre esas entidades. Por ahora lo que nos interesa es que entendamos y conozcamos estos conceptos. Listo. Las dos actividades ya las había recalcado, pues por aquí vuelvo y las renombro. Las fechas pues no las voy a esta porque ya les había dado las fechas que son otras. Listo. Pero ¿cuáles son las dos actividades para poder aprobar el segundo resultado? Es un cuadro comparativo, ¿sí, no? Donde comprender los conceptos de las bases de datos, conceptos como los que acabamos de relacionar en ese mapa que acabo de explicar anteriormente, y también vamos a tener un taller aplicado donde deben desarrollar los componentes de las bases de datos conceptuales. ¿Listo? Pues son dos actividades. En la guía de aprendizaje pues nos hablan de cada una de estas dos actividades, pero sin embargo vamos a tratar de desglosar cada una de estas dos actividades, a ver qué es lo que ustedes deben de entregar. Listo. ¿Qué debe contener el cuadro comparativo? Dice comprender los conceptos de una base de datos conceptuales. Primero que todo, pues leer con atención el material de formación. ¿Cuál material? Que les acabé de referenciar hace ratos, que teníamos en versión interactiva y la versión descargable. También pueden consultar en internet, ¿cierto?, de los diferentes tipos de datos y tipos de bases de datos existentes que se encuentran, pues digamos, vigentes, o los que se encuentran pues para poder tener en cuenta en las bases de datos. Con base en esto, ¿sí, no?, en lo que se consulta en internet, con lo que se documentan ustedes, ¿cierto?, de qué van a hacer el cuadro comparativo, sobre los tipos de datos y tipos de bases de datos.
Entonces tenemos varios tipos de bases de datos, ¿cierto? Entre esos tipos, pues habla en ese cuadro comparativo, dice, en el punto 3 dice, desarrolle un cuadro comparativo donde se identifique cada tipo de dato y cada tipo de base de datos. ¿Listo? Entonces, lo pueden consultar, como les dice en el punto anterior, en internet o en material de formación. Aquí hay que tener en cuenta, mire que tengo una I. Cuando yo tengo una I es algo que es incluyente. Se deben de cumplir las dos condiciones para que, digamos, sea verdadero en este caso el enunciado. Entonces, en ese caso que el enunciado, pues para que el cuadro sea verdadero, que ustedes cumplan con lo que se está solicitando, es de que uno es tipo de datos y el otro los tipos de bases de datos. ¿Listo? ¿Cuáles vienen siendo los tipos de datos? Pues a la hora de nosotros hacer el diseño de una base de datos, se habla de las entidades. Entonces, por decir, nosotros tenemos decir una entidad que es un cliente, ¿cierto? Un cliente que tiene como atributos, y una vez para que nos vamos contextualizando con los términos. Los atributos pues son como características propias en este caso de la entidad que viene siendo el cliente. Pues va a tener una identificación del cliente, va a tener un nombre, va a tener un apellido, va a tener, si es un cliente, una identificación, un correo, un teléfono, o sea, atributos propios del cliente. ¿Listo? Cada uno de ellos pues se identifica. A la hora de yo decir el cliente tiene una identificación, el cliente tiene un nombre, cada uno lo indica un tipo diferente. O sea, el que tiene identificación, el tipo de dato vendría siendo numérico, y cuando hablamos de nombre pues no puede ser numérico, porque nosotros no podremos expresar un nombre, bueno, al menos de que esté cifrado el nombre y lo podemos identificar con un número, pero no. Entonces el tipo de dato, cuando es un nombre, tiene que ser tipo carácter, varchar o de texto. ¿Listo? Que son como los diferentes tipos que se nombran. Entonces acá en la parte de bases de datos se debe tener en cuenta eso, los tipos de datos, que es para tratar de identificar al atributo de la entidad. ¿Listo? Entonces recalco esto porque en muchas ocasiones simplemente colocan el cuadro y el tipo de bases de datos. Entonces buscamos en internet, obviamente pues gozamos de que en internet casi está toda la información, pero listo, me envían la chorrera de todas las bases de datos, pero se olvidaron del tipo de dato. Entonces por favor no se olviden, es tipo de dato y tipo de bases de datos. Y en el mismo documento respondan los interrogantes planteados al inicio de la guía de aprendizaje. En la evidencia, reconocer los diferentes modelos de bases de datos. Cuando ustedes están revisando, esto que les estoy leyendo aquí está extraído de tal cual como está en la guía de aprendizaje. Pero en la guía de aprendizaje nosotros tenemos una estructura. Dentro de esa estructura, por ahí encontramos unas actividades de reflexión inicial. En esas actividades de reflexión inicial hay planteado una interrogante, y a esa es la que dice que tenemos que responder en este punto. ¿Sí, no? Responda a las interrogantes planteadas al inicio de la guía de aprendizaje. En la evidencia, pues buscar reconocer los diferentes modelos de base de datos. Utilizar una herramienta ofimática de su preferencia para desarrollar la actividad, enviarla al instructor. Bueno, tener en cuenta las normas de presentaciones. Si van a copiar de internet, no copien y peguen y dejen los hipervínculos, los enlaces, verifiquen el tipo de letra. Bueno, esos detallitos que hay veces parecen insignificativos, pero pues le dan el debido presentación a un documento, ¿no? Entonces los que les gusta hacer las cosas bien, yo creo que se pulen. Yo sé que en este oficio pues uno recibe muy buenos trabajos, pero así también como se reciben muy buenos trabajos, también otros obvian y piensan que bueno, este ya lo tiran ahí. Entonces traten de hacer las cosas bien, entregar lo que se les está solicitando. ¿Listo? Esto sería pues prácticamente para el cuadro comparativo. En el segundo, ¿cierto? O en la segunda actividad que deben de entregar, dice taller aplicado de desarrollar los componentes de las bases de datos conceptuales. Entonces vamos a leer. Les recuerdo que eso está en tal cual como está en la guía, ¿no? Dice en el punto: el rector del Colegio San Jorge solicita diseñar una base de datos con el fin de llevar de manera sistematizada la información que se genera,
para la elaboración de la base de datos tener en cuenta, ¿cierto? Hay que identificar a los profesores, ¿sí o no? En este caso, pues irnos entrando un poquito con los conceptos, los profesores vienen siendo las entidades. Y así, cada entidad tiene unos atributos, ¿se acuerda que usted estaba comentando hace ratos? Entonces, la entidad profesor, en la base de datos, digamos que el profesor es lo que representa una tabla, ¿listo? Una tabla. Ese profesor, pues obviamente tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un documento de identificación, tiene un género, tiene una materia que dicta, cursos que se les ha asignado y un código del docente. Entonces, todo eso que acabamos de identificar o nombrar son las entidades los atributos de la entidad. Identifique también, ¿cierto?, a los estudiantes del grado 11. A los estudiantes, pues, otra tabla puede ser nombres, apellidos, documentos, identificación, curso donde está matriculado, la edad, fecha de nacimiento y género. Listo. Ahí vamos identificando que ya tenemos dos entidades y de cada entidad pues tenemos unos atributos. Dice, identifique las materias del grado 11. Entonces, materia. Una materia que esa vendría siendo una entidad. ¿Qué atributos tiene una materia? Pues el nombre de la materia, el código de la materia y el profesor titular de la misma, quien es el profesor asignado para esa materia. Ahí vamos teniendo tres entidades con sus correspondientes atributos. Listo. Al finalizar el diseño de tablas y atributos se debe alimentar con mínimo 10 registros. Entonces, una tabla, sino que es profesor, entonces vamos a colocar 10 nombres de los profesores con sus apellidos, documento de identificación, género, materia que dicta, cursos asignados. Listo. Diligenciar 10 registros. Acá dato de eso es un registro. Entonces, al finalizar el diseño de tablas y atributos se debe alimentar con mínimo 10 registros con los datos correspondientes a cada entidad. Listo. Esto es pues como hacer las tablas con los atributos y hacer esos 10 registros, ¿cierto? Como tercer punto del mismo taller aplicado, dice, teniendo en cuenta la base de datos desarrollada, ¿cierto? Nombre al menos 5 tablas o entidades que identifiquen la base de datos del colegio. Ya habíamos hablado de 3, ¿cierto? ¿De cuáles 3? Pues de las 3 tablas o las 3 entidades que hemos recalcado acá. Profesores, estudiantes y materias. Entonces hay que tener en cuenta son 5. Nos faltarían 2. Obviamente ustedes pues consideran, bueno, el colegio que más podemos tener como entidades, ¿cierto? Para cada identidad pues deben deben identificar al menos 5 atributos. ¿Listo? Entonces, ¿qué atributos? Obviamente recuerden que son como cualidades propias de cada entidad, ¿no? Los atributos. Determina una clave primaria y una foránea para cada entidad. ¿A qué hace referencia la llave primaria y la llave foránea de cada entidad? Entonces, la llave primaria, regresándome un poquito acá a las anteriores, pues digamos información, profesor, estudiante y materia, ¿cierto? Ya hemos identificado que estas son tablas o son entidades y cada una tiene unos atributos. La llave primaria la extraemos de los atributos y es un identificador único que no se repita, ¿cierto? Que a la hora de nosotros generar una búsqueda pues nos arroje la búsqueda que corresponde, ¿cierto? Entonces, de todos sus atributos, ¿cuál sería ese identificador único? Pues nombres no, porque dentro de una tabla nosotros podemos tener muchos Pepitos Pérez, muchos Pedros, muchos Juan, muchos Carlos, ¿cierto? Entonces no podría ser un identificador único. El apellido, digamos que tampoco podría ser el apellido un identificador único que nos haga referencia a la llave principal. ¿Listo? Pero el número del documento de identificación. Entonces, todos pues tienen, si es un profesor, un número de identificación que es la cédula. La cédula es única, ¿cierto? Entonces, este vendría siendo un identificador único. Este vendría a ser nuestra llave principal para esta tabla o para esta entidad. Para los estudiantes, ¿cuál vendría siendo? El documento de identificación, ¿no? Recuerde, la llave principal es
uno de los atributos un identificador único. Entonces, porque no hay dos estudiantes que puedan tener el mismo número de documento. ¿Listo? Espero que me hayan entendido esa partecita. También pues determinó la llave primaria y la cardinalidad. Entonces la cardinalidad, ahorita más adelante creo que tengo un ejemplo para explicarles mejor lo que es la llave foránea y la cardinalidad. ¿Listo? Para este taller pues dice: maneje el lenguaje técnico en el desarrollo de toda la evidencia. Desarrolle esta evidencia en cualquier herramienta ofimática de su preferencia y la pueden enviar al instructor, ya sea por el enlace que corresponde, en formato PDF, en PowerPoint, en Word, en lo que sea. El hecho es de que tengamos eso en un documento, ¿no? Preferiblemente en un documento en PDF o Word, ¿no? Listo. Entonces, aquí tengo un modelo entidad-relación, ¿cierto? Para entrar en detalles, ¿cierto? Digamos que con lo que se había mencionado, este es el esquema de una base de datos relacional. ¿Qué logramos identificar? Primero que todo, las entidades o las tablas. Hay una entidad clientes, hay una entidad factura, otra entidad ventas, productos, categorías, proveedores, ¿cierto? Esto es comúnmente lo que se ve en un almacén, ¿cierto? Que se tienen diferentes productos, ventas, clientes, facturas. Exactamente en cualquier negocio este esquema nos puede servir. ¿Cuáles vendrían siendo los atributos de cliente? Pues un identificador del cliente, el nombre, la dirección, el teléfono. Y lo mismo para cada uno de las demás, ¿no? La factura pues tiene un identificador de la factura, una fecha, un cliente. Las ventas pues tiene un ID de ventas, un ID de factura, producto. Bueno, entonces identificar cada una de las llaves, de los atributos. De todos los atributos que tenemos para cada una de estas entidades, ¿cuál es el identificador único? Pues para el cliente, el ID del cliente. Para la factura, el ID de factura. Para ventas, el ID de ventas. Y así sucesivamente un ID de producto, de categorías. ¿Listo? Este viene siendo la llave principal o la primary key. ¿Listo? La cardinalidad es la relación de cuántos a cuántos. Recuerden que hace rato hablamos de uno a muchos o de uno a varios, de acuerdo a lo que tengo. Entonces, un cliente puede tener una o muchas facturas. Por eso esta es la cardinalidad, es la relación que se tienen, ¿cierto? En esta partecita. Entonces, una factura puede tener una o muchas, estar en muchas ventas, ¿cierto? Entonces, esta es la parte de cardinalidad, de cuántos a cuántos se relacionan las diferentes entidades en esa relación. Ese es un esquema pues muy general. De todas maneras lo vamos a ir desglosando en actividades siguientes, ¿cierto? La idea es de que pues recalcáramos como del día de hoy la actividad, ¿cierto? Pues prácticamente aquí ya terminamos lo que es la segunda semana. Recalcáramos lo que es la actividad, lo que corresponde a las fechas de entrega, a cuáles son las actividades que debe contener cada actividad. Entonces eso es lo que pues prácticamente se tenía programado para la sección del día de hoy. Espero que haya quedado claro el desarrollo de la actividad, lo que ustedes tienen que desarrollar. Prácticamente con lo que les dije está casi un 50-60% del desarrollo de la actividad. Ya les tocaría es a cada uno de ustedes hacer el correspondiente diseño, ir leyendo. Entonces, en el mapa no es que sea muy complicado, de ahí ya pues ustedes van consultando y tipos de datos y tipos de bases de datos, listo, para que tengan presente eso. Y el otro pues es el taller que nos solicitan hacer esa identificación del colegio San Jorge. Listo, vamos a aplicar la misma dinámica que se hizo en la sección sincrónica. Los que tengan dudas o inquietudes, por favor levantan la mano en ese orden del que levante la mano, pues se les va dando la palabra para que todos no intervengan al mismo tiempo y pues tengamos un orden en la sección. Entonces por aquí empiezo con Katy. Bien, puedes hacer uso de tu micrófono. ¿Y cuál es tu duda que tienes? Mire, ¿dónde se va a hacer esto? ¿Se va a hacer en Word o en algún programa?
en Word, ¿no? Hace ratico ahí lo decía, es un documento en Word, lo pueden desarrollar en Word, en PDF, como sea. Por ahora en programas de modelado todavía no, porque no, apenas estamos empezando con los conceptos generales. Ok, muchas gracias. Ok, Katy, con mucho gusto. Por ahí Joel Orozco, ¿cuál es tu pregunta? Muy buenas tardes, mi nombre es Joel. Mi pregunta era la que hizo mi compañera, donde se iba a realizar el desarrollo de la base de datos. Si se la enviamos en TXT, PDF, Word, pues ya sé eso. Sí. Y lo otro, la entidad que hace falta me imagino que sería colegio y la otra sería averiguarla. Sí, claro, obviamente, pues ahí ya dejémosle para que les quede alguito a los compañeros. Pero sí, obviamente puede ser obviamente aunque el colegio no tendríamos muchos colegios, ¿no? Tenemos un mismo colegio, entonces No, pero de ahí viene la entidad primordial porque un profesor y un estudiante está asignado a un colegio. Bueno, ahí tendríamos unos punticos que considerar porque se supone que a la hora de nosotros una entidad, ¿cierto? Registramos son la información y es cuando nosotros colegios pues van un nombre de colegio, tipo de colegio y no tenemos varios colegios, entonces estaríamos como considerando una tabla que solamente va a tener un dato nomás. Entonces, ¿qué se busca con las bases de datos? Que cuando nosotros tenemos mucha información, tratar de simplificarla, que en su proceso de consulta pues nos ayuden a gestionar y que el proceso de consulta sea más eficiente. Entonces, pues si tenemos un solo dato, pero igual obviamente el punto de vista que tú lo consideras es válido, ¿no? Si puede ser un atributo, ahí sí ya no vamos a entrar en discusiones, pero sí lo puedes considerar. Bueno, ya que hablan algunos, bueno, si ustedes tienen conocimiento, utilizan alguna aplicación, ¿sí, no? Para hacer estos modelados, pues lo pueden hacer, ¿no? Este modelado de entidades y relaciones desde Access encontramos, tenemos Dia, que es otra herramienta, pues si ustedes lo quieren hacer ahí pues, que sea un poco más simpático, que se logren visualizar las entidades y todo eso, pues también lo pueden desarrollar, ¿no? Entonces, no solamente, o sea, no nos restringamos a lo que nos dice la guía, que bueno, un documento, que algo que es muy básico, pero sus conocimientos ya para algo más, pues bienvenido, no importa. Ahí sí de pronto le doy respuesta a Joel y a Katy que si tienen la destreza, el conocimiento y lo pueden desarrollar, pues bienvenido sea, por mí no hay ningún inconveniente. Sí, no hay ningún inconveniente. Ok, listo. Al revés, sería como una manera más fácil. Exactamente, tanto sí. Tanto el desarrollo es más igual y modelo entidad relación creo que se podría hacer en algún modelo o el diagrama PSE. Sí, claro, pero recordemos que el curso es básico y hay algunos que apenas están teniendo eso, entonces pues los que tienen les doy el aval, lo pueden desarrollar. Los que todavía están empezando en este proceso, que estamos logrando identificar los conceptos y todo eso, entonces vamos con ellos, entonces ahí sí lo pueden modelar así a lo que logren entender en un documento Word, pero sí es válida las dos opciones como para los que están iniciando y los que ya tienen conocimiento, pues mucho mejor. ¿Listo? ¿Algo otra duda, inquietud? Bueno, jóvenes, entonces no, agradecerles que estén pendientes de los anuncios, estar pendientes de las calificaciones. No se olviden cualquier pregunta, duda, inquietudes a través del foro. Ya sabe que preguntas como muy concisas, no me digan qué es lo que toca que hacer para la semana 1, porque obviamente son muchas cosas y en los anuncios simplemente yo tengo la opción de escribir, no tengo cómo dejarles un audio ni nada, sino pues como se logra cuando uno está en una evidencia que les deja el audio ahí. Entonces escribir para la primera semana toca esto y esto, pues para eso los invito a que revisen las secciones, pero entonces sí traten de ser concisos, hay veces, ¿no? Para que el discurso no sea muy amplio y no, a la hora de que cuando tengan alguna duda o inquietud y la respuesta que da el instructor no sea más compleja de lo que ustedes querían, pues entonces por eso les solicito esa partecita. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. Bueno, por ahí Héctor acaba de alzar la mano, creo. Sí, Héctor, Fabián.
plazo para entregar este segundo taller es hasta el 12, ¿cierto? Sí, correcto. Ah, listo. Según nuestro cronograma de actividades, según las actividades para esta semana, del 6 al 12, obviamente, aclaro, me gusta ser como muy conciso en esta parte, pues hasta el 12 está la opción principal de entrega. Después de eso, los dos enlaces van a estar con entregas tardías. Ustedes lo pueden enviar después del 12, 13. El hecho es de que no vayan a dejar hasta el último día cuando se termine el programa para enviar todo, porque si han visto que hay aprendices que las actividades no cumplen. Entonces, para los que no cumplen, si lo entregan el último día, va a ser muy difícil de que realicen los ajustes. Entonces, así como ustedes tienen el tiempo, pues uno tiene tiempo para poder entregar calificaciones. Entonces, para no entrar en ese tipo de discusiones ni de problemas, pues sí el enlace está disponible después del 12, pero si no logran entregarlo en la fecha establecida, no se dejen todo para lo último, pueden hacerlo en el debido momento después del 12, pero si lo entregan antes del 12, mucho mejor. Ahí sí, ¿para qué? Ok, yo nuevamente. Yo quería comunicarle pedirle disculpas sobre la tardanza de la entrega de la actividad 1, que se la voy a entregar en esta semana, la semana 2. Listo, yo. Que he tenido un inconveniente de estudio, estudiando de prueba automatizada sobre una entrevista, y he tenido inconveniente. Listo, ya. No, lo importante es de que la entregues, o sea, vuelvo y repito, uno debe ponerse, digamos, como en los zapatos de los demás. Obviamente todos tenemos otras funciones, obligaciones, no tienen tiempo, listo, eso es válido, pero en la medida en que lo vayan desarrollando, así entréguenlos. Yo entiendo y acepto que eso hay veces hasta a uno le pasa que le toca que entregar algunas actividades y no alcanza. Entonces, cuando se le presenten, traten de hacerlo lo más pronto. Entonces, en la medida que ustedes envíen, yo les voy calificando. Recuerden que les estoy dejando la calificación, pero también se les deja un audio donde obviamente pues sus actividades cumplen o no cumplen. Por ahí ha habido pues algo de pronto de malentendidos con las actividades, pues se les explica, ¿no? Entonces, traten de cumplir en el debido tiempo, y si no, pues no se demoren mucho de todas maneras. ¿Listo? Ok, con mucho gusto, Joel. Bueno, no sé, aprovechemos las dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, jóvenes, no los demoro más, entonces les agradezco una vez más por su tiempo, por su dedicación, por su entusiasmo por este curso. De todas maneras, que tengan una feliz resto de tarde y que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, fue con gusto. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.